Caracas, 1915. En una sociedad donde el destino de una joven de buena familia solo podía escribirse con dos palabras, matrimonio o claustro, una mujer de 25 años se sienta a escribir una carta. Pero esta no es una carta común, es un manifiesto, una declaración de guerra contra el silencio. Y la firma, un seudónimo, Teresa de la Parra. Su nombre real era Ana Teresa Parra Sanojo, y con su pluma lograría lo imposible, poner a todo un país a discutir sobre la libertad de la mujer. Fue la primera gran novelista venezolana, una celebridad continental y una voz que pagó un precio altísimo por su sinceridad. Bienvenidos a Gigantesas Inspiradoras. Hoy, la historia de la mujer que se atrevió a ser Ifigenia. Ana Teresa nace en 1889 en París, en una familia venezolana acomodada. Este primer exilio, elegante, marca su vida. Será siempre una mujer entre mundos, entre Europa y América, entre la tradición y la modernidad. A los 8 años, la muerte de su padre la trae de vuelta a Venezuela. Se instala en la hacienda Tazón y luego en Caracas. Es aquí donde sus ojos de niña observadora captan el código inquebrantable de la sociedad criolla. Las señoritas decentes viven bajo una vigilancia constante. Su educación, su vestimenta, sus amistades, sus sueños, todo está regulado por un manual no escrito de honor y apariencias. Pero Teresa tiene una ventaja peligrosa. Es una lectora voraz. Devora a los autores modernistas, a los rusos, a los franceses. En su mente, las heroínas de las novelas chocan contra las paredes invisibles del salón caraqueño. Su propio talento comienza a brotar en diarios y cartas, donde ya se percibe una ironía fina, una inteligencia crítica que no encaja en el molde. Es una flor que cree en la grieta entre lo que vive y lo que lee. Su mundo interior se va poblando de voces ajenas que, sin saberlo, la están entrenando para encontrar la suya propia. Esa formación autodidacta y voraz será su verdadero título universitario. Una educación sentimental e intelectual que ninguna escuela de la época podía ofrecer a una mujer. El primer golpe de audacia llega en 1915. Bajo el seudónimo Frufru, publica una serie de Diarios de una caraqueña por el lejano oriente en la prensa. Son crónicas frescas, llenas de humor y observación que juegan con la perspectiva de una mujer curiosa descubriendo mundos lejanos. El éxito es inmediato. Caracas se pregunta, ¿quién es esta Frufru? Teresa ha encontrado su arma, la escritura, y ha descubierto que a veces, para decir la verdad, primero hay que usar una máscara. Este seudónimo ligero y frívolo, Frufru, como el sonido de una seda, es una estratagema perfecta. Le permite entrar en el espacio público sin el peso abrumador del prejuicio que caería sobre una mujer que firma con su nombre completo. Es un juego de inteligencia, una forma de ganar terreno y lectores antes de revelar la profundidad de su pensamiento. A través de Frufru, Teresa se entrena en el arte de la observación social, afina su estilo y construye una complicidad con un público que disfruta de su ingenio, sin sospechar aún la revolución que prepara. En 1924, desde Europa, Teresa lanza la bomba. Publica Ifigenia. El subtítulo es toda una provocación, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. La protagonista, María Eugenia Alonso, es su alter ego, una joven inteligente, sensible y moderna que tras la muerte de su padre regresa a Caracas desde París y se estrella contra el muro de las convenciones. La novela es un análisis quirúrgico de la opresión. Teresa de la Parra disecciona sin piedad la hipocresía familiar, el qué dirán, la educación castrante, la reducción de la mujer a un objeto decorativo y reproductivo. Pero lo hace con una prosa deslumbrante, irónica y llena de matices psicológicos. No es un panfleto, es una obra de arte que duele porque es verdad. A través del diario íntimo de María Eugenia, somos testigos de la lenta asfixia de un espíritu libre. La voz de la protagonista es el instrumento perfecto. Nos permite vivir en primera persona la agonía de la sumisión,
la rabia contenida y la lucidez desesperada. Escuchemos un pasaje donde María Eugenia describe la presión familiar y su destino previsible. Me vestirán con trajes inocentes, me prohibirán leer libros peligrosos, me vigilarán cada mirada, cada suspiro, y luego, como fin y coronamiento de esta vida de tortura, me darán un marido que yo no conoceré, que no elegiré, pero al que deberé entregar mi libertad, mis sueños, mi vida entera, porque es lo correcto, porque es el único destino que esta sociedad me concede. Este fragmento captura la esencia del conflicto, la reducción de la mujer a un ser pasivo, cuya vida es gestionada por otros. Pero la genialidad de Teresa está en mostrar no solo la opresión, sino la conciencia de la opresión. María Eugenia no es una víctima ignorante, es una joven que ve con claridad la trampa en la que ha caído y se debate entre la rebeldía y la resignación. Más adelante, en un momento de clara epifanía, la protagonista reflexiona sobre el matrimonio como institución social, alejada completamente del amor. Me caso, pero no me caso por amor, sino por deber. Por ese deber absurdo que nos imponen a las mujeres como una condena. Me caso porque es la única puerta que se abre en este corredor sin salida que es la vida de una señorita. Y al cruzarla, sé que estaré enterrando en vida a la persona que pude haber sido. El escándalo y el éxito son monumentales. En Venezuela, la sociedad bien pensante se divide. Unos la acusan de inmoral, de destruir la familia, pero miles de mujeres, en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, leen Ifigenia a escondidas y se reconocen en María Eugenia. Por primera vez, sus frustraciones, sus sueños rotos y su rabia silenciosa tenían un nombre, una voz literaria que las representaba con una precisión conmovedora. Teresa se convierte en una estrella continental, invitada a congresos, admirada por escritores como Gabriela Mistral. Sin proponérselo directamente, había escrito la primera gran novela feminista de América Latina. No pedía el voto, aún no era tiempo, pedía algo más radical y profundo: el derecho a la autonomía intelectual y emocional, el derecho a una subjetividad propia, el derecho a no fastidiarse en una vida prefabricada, a no aceptar el aburrimiento y la sumisión como un destino inevitable. Pero la libertad, la fama y la honestidad tienen un precio. La notoriedad también trajo incomprensión y ataques personales más feroces. Y una sombra más tangible comenzó a cerrarse sobre ella: la tuberculosis. La enfermedad, la enemiga íntima de la época de los románticos, la obliga a un segundo exilio, esta vez medicinal, en sanatorios de Europa. Es una ironía cruel. La mujer que escribió sobre el confinamiento social termina confinada por su propio cuerpo. Desde la distancia y la enfermedad, escribe su segunda gran obra, Las Memorias de Mamá Blanca, 1929. Es un giro total. Si Ifigenia era el grito de la conciencia moderna, Mamá Blanca es el susurro nostálgico, una reconciliación, una evocación lírica y perfecta de la Venezuela rural de su infancia, un mundo que se desvanecía bajo el impulso de la modernidad petrolera. Es una obra maestra de la prosa, donde demuestra que su talento no era solo para la crítica social, sino también para la pura creación poética de un universo. Es su testamento de amor al país que a veces no la comprendió. En esta obra, Teresa deja de lado la mirada analítica y se entrega a la recreación sensorial de un paraíso perdido. Los olores de la hacienda, los colores del campo, las voces de las hermanas, la figura de la madre. Es como si, ante el avance de la enfermedad y la lejanía, necesitara reconstruir su origen con palabras, convertir la memoria en un refugio imperecedero. Los años finales son de una lucha estoica contra el mal que la consumía. Escribe, da conferencias por radio, mantiene una vasta correspondencia llena de inteligencia, humor y una lucidez que no decae mientras su salud se agota. Muere en Madrid en 1936, a los 47 años, lejos de su Venezuela. Su muerte coincide con el estallido de la Guerra Civil Española, como si el mundo que ella amó,
El de la cultura, la conversación elegante, la belleza del arte, también se derrumbara violentamente a su alrededor. Es un final trágico y simbólico para una vida vivida en el cruce de tantas contradicciones. ¿Por qué Teresa de la Parra es una gigantesa inspiradora? Porque plantó una semilla imborrable en el terreno de la conciencia colectiva. Antes que nadie, le dio a la mujer venezolana, y por extensión a la latinoamericana, una conciencia literaria de sí misma. Les mostró que su malestar no era una debilidad personal, un simple capricho o una falta de virtud, sino el resultado lógico de una estructura social opresiva y anacrónica. Abrió el camino por donde transitarían después, con otras herramientas y otras voces, escritoras como Antonia Palacios, Elisa Lerner y todas las que vinieron. Su figura es dual y por eso fascinante. Frufru, la cronista ingeniosa y mundana, Ifigenia, la rebelde crítica que usó la ficción para el análisis social. Mama Blanca, la nostálgica poeta de la memoria. Fue una mujer moderna que anhelaba la tradición auténtica, una europeizada profundamente venezolana, una enferma de una vitalidad intelectual desbordante. Hoy, Ifigenia no es un libro viejo, es un espejo que sigue reflejando luchas vigentes. En cada joven que lucha por elegir su carrera, su pareja, su vida, contra prejuicios familiares o sociales, revive el espíritu de María Eugenia Alonso. Teresa nos enseñó que la primera y más importante revolución es la de la conciencia, y que esa revolución puede comenzar en la intimidad de las páginas de un diario o de una novela inmortal. Su legado es la idea de que la literatura es un espacio de libertad y de verdad, un arma para cuestionar el mundo y un refugio para entender nuestro lugar en él. ¿Habías leído Ifigenia o Las Memorias de Mama Blanca? ¿Crees que la lucha por la autonomía intelectual y emocional de la mujer que Teresa retrató es algo del pasado o sigue vigente en sus propias formas? Cuéntanoslo en los comentarios. Queremos leer tus impresiones y generar un diálogo sobre su legado. Si la valentía literaria y la lucidez de Teresa te inspiraron, dale un like enorme a este video. Esto ayuda a que YouTube recomiende estas historias esenciales a más personas, permitiendo que su mensaje siga resonando. Comparte este video con esa amiga, hermana, estudiante o compañera a quien le vendría bien recordar el poder de la propia voz, la importancia de escribir la propia historia. Y para no perderte la historia de ninguna otra gigantesa que, como Teresa, cambió el mundo con su pensamiento y su arte, suscríbete a Gigantesas Inspiradoras y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más vidas extraordinarias por descubrir y celebrar juntos. Gracias por acompañarnos en este homenaje a la primera dama de nuestras letras, a la mujer que nos enseñó que fastidiarse puede ser el primer paso hacia la libertad. Hasta la próxima historia. Sigue inspirándote, leyendo y escribiendo, a tu manera, tu propio camino.